La historia de Camila podría ser un espejo para muchas de ustedes que han levantado murallas alrededor de su corazón. Joven madre soltera, había aprendido a desconfiar del amor después de que el padre de su hijo la abandonara sin mirar atrás. Durante 3 años, se había concentrado únicamente en criar a su pequeño y avanzar en su carrera como diseñadora gráfica. El romance quedó relegado a un segundo plano, un lujo que no podía permitirse. Sus días transcurrían entre reuniones de trabajo, recogidas en la guardería y noches de cuentos infantiles hasta que apareció él. Un hombre que no encajaba en absoluto con su idea de lo que necesitaba en su vida. Hola a todas y todos. Hoy les contaré una historia que quizás resuene en muchas de ustedes, especialmente en quienes han tenido que reconstruir su confianza después de una desilusión. Es un relato sobre cómo a veces el amor llega cuando menos lo esperamos y de la forma menos convencional. Si esta historia te toca el corazón, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y compartirlo con alguien que creas que podría necesitar escucharla. A veces, las historias más inesperadas son las que más nos enseñan. Esta no es una historia de amor convencional. No es un cuento de hadas donde el príncipe azul rescata a la princesa en apuros. Es más bien un relato sobre las cicatrices que llevamos, los miedos que nos paralizan y esa voz interior que constantemente nos susurra que no merecemos una segunda oportunidad. Es una historia sobre aprender a bajar la guardia, sobre el valor que se necesita para arriesgarse nuevamente después de haber sido herida. Y es, sobre todo, un testimonio de cómo a veces la vida nos sorprende cuando estamos demasiado ocupados planeando cómo evitar más dolor. Antes de comenzar, quiero aclarar que esta no es una historia para provocar lástima, ni tampoco para idealizar relaciones. Es simplemente un testimonio sobre cómo a veces rechazamos oportunidades basándonos en prejuicios o miedos pasados, y cómo el destino tiene una forma curiosa de insistir hasta que le prestamos atención. Mi intención es compartir una experiencia que tal vez pueda resonar con quienes han tenido que reconstruir su vida después de una desilusión amorosa, especialmente cuando hay niños involucrados. Me llamo Camila y tengo 27 años. Hace 5, quedé embarazada de quien creí sería el amor de mi vida. Estaba equivocada. Cuando le conté sobre el embarazo, desapareció como si nunca hubiera existido. Con el corazón destrozado pero la determinación intacta, decidí seguir adelante sola. Mi pequeño Lucas se convirtió en mi motor, mi razón para levantarme cada mañana con una sonrisa, aunque por dentro estuviera rota. No fue fácil terminar mis estudios con un bebé, pero lo logré. Me gradué en diseño gráfico y conseguí un trabajo que me permitía mantener un balance entre mi vida profesional y mi rol como madre. Después de aquella traición, construí una fortaleza alrededor de mi corazón. Me convencí de que el amor romántico no era para mí, que mi destino era ser madre y profesional, nada más. Mis amigas intentaban presentarme chicos, me inscribían en aplicaciones de citas y organizaban salidas donde, casualmente, aparecía algún soltero. Yo sonreía, era amable, pero en cuanto percibía el más mínimo interés romántico, levantaba mis barreras. No tengo tiempo, mi prioridad es Lucas, estoy concentrada en mi carrera. Tenía un catálogo completo de excusas perfectamente válidas para mantener a cualquiera a distancia. Y entonces llegó Javier a la agencia donde trabajo. No era guapo en el sentido convencional. No era alto ni musculoso, no vestía ropa de marca, ni conducía un auto impresionante. Era simplemente un hombre normal, con gafas de marco grueso, algo desgarbado y con una risa demasiado fuerte que se escuchaba por toda la oficina. Como nuevo director creativo, intentaba ganarse el respeto del equipo con una mezcla de profesionalismo y cercanía que a mí me parecía extraña. No podía negar su talento, pero algo en él me irritaba. Quizás era esa forma que tenía de mirarme como si pudiera ver a través de mis murallas. Deberías darle una oportunidad, insistía mi amiga Elena, encargada de recursos humanos, quien inexplicablemente se había convertido en su aliada. Es inteligente,
Tiene buen sentido del humor y le encantan los niños. Además, preguntó específicamente por ti. Yo rodaba los ojos cada vez que intentaba emparejarme con él. No es mi tipo, respondía automáticamente, aunque la verdad era que hacía tanto tiempo que no me permitía sentir atracción por nadie, que ya ni siquiera sabía cuál era mi tipo. Lo que sí sabía era que no quería complicaciones, y Javier, con su mirada penetrante y su curiosidad por mi vida, definitivamente representaba una complicación. Durante meses, Javier encontró excusas para trabajar conmigo, proyectos especiales, reuniones de brainstorming, revisiones de último minuto. Siempre hallaba la manera de que nuestros caminos se cruzaran. No era invasivo ni insistente. Simplemente estaba ahí, con una constancia que comenzaba a resultarme inquietante. Lo más perturbador era que, poco a poco, su presencia dejó de molestarme. Me descubrí esperando nuestras reuniones, preparándome un poco más cuando sabía que lo vería, incluso pensando en comentarios que había hecho días antes. Sin darme cuenta, Javier había comenzado a ocupar un espacio en mi mente. Una tarde, mientras trabajábamos en la presentación para un cliente importante, me preguntó directamente, ¿por qué no quieres salir conmigo? Me quedé paralizada. No estaba preparada para esa confrontación. Tengo un hijo, respondí como si eso lo explicara todo. Él sonrió con esa sonrisa que había comenzado a encontrar entrañable. Lo sé. Se llama Lucas, tiene 5 años y le encanta Spider-Man. También sé que eres una madre increíble y una profesional talentosa. Lo que no sé es por qué no me das una oportunidad de conocerte mejor fuera de esta oficina. Su honestidad me desarmó. No tenía una respuesta real, solo miedo. No busco una relación, dije finalmente bajando la guardia un poco. Y aunque la buscara, no funcionaría. Mi vida es complicada. Javier me miró con una seriedad que no le había visto antes. La vida de todos es complicada, Camila. La mía también lo es. No te estoy pidiendo que te cases conmigo ni que me presentes a tu hijo. Solo te estoy invitando a tomar un café, 1 hora de tu tiempo. Si resulta terrible, prometo no volver a insistir. Había algo en su forma de mirarme, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que hizo imposible mantener mis defensas. Un café, acordé finalmente. 1 hora. Y si resulta incómodo, nunca más hablaremos de esto. El café se convirtió en una cena. La cena se extendió hasta que el restaurante cerró. Hablamos de todo. Nuestras infancias, nuestros sueños, nuestros fracasos. Me contó sobre su divorcio 3 años atrás, sobre cómo se había sentido perdido hasta que encontró su vocación en la publicidad. Le hablé de Lucas, de mis miedos como madre soltera, de mis aspiraciones profesionales. No hubo silencios incómodos ni temas tabú. Con cada minuto que pasaba, sentía cómo mis murallas se desmoronaban un poco más. Lo más aterrador era que no quería reconstruirlas. Por primera vez en años, me sentía vista, escuchada, valorada no a pesar de mi historia, sino por ella. «¿Ves? No fue tan terrible», dijo cuando me acompañó hasta mi auto. Su sonrisa tenía algo infantil, como si hubiera ganado una apuesta consigo mismo. No pude evitar sonreír también. Supongo que tenía razón, admití, sintiendo un nerviosismo que creía olvidado. Cuando se inclinó para despedirse, sentí el impulso de besarlo, pero me contuve. Demasiado, demasiado pronto. Él pareció leer mi mente. «Tomaremos esto con calma», dijo suavemente, «a tu ritmo». Esas palabras, más que cualquier beso, derritieron algo dentro de mí. Manejé a casa con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de euforia y terror que no sentía desde mi adolescencia. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Seguimos viéndonos fuera del trabajo, construyendo algo que no me atrevía a nombrar. Javier respetó mi espacio, nunca presionó para conocer a Lucas ni para formalizar nuestra relación. Era paciente de una manera que me desconcertaba,
como si entendiera mis miedos mejor que yo misma. Comenzamos a crear pequeñas tradiciones, mensajes de buenos días, almuerzos improvisados en el parque cerca de la oficina, largas conversaciones telefónicas después de acostar a Lucas. Poco a poco, sin darme cuenta, Javier se convirtió en una parte importante de mi rutina, de mis pensamientos, de mi vida. Una noche, después de acostar a Lucas, me encontré mirando fotos de Javier en mi teléfono. Tenía pocas, tomadas a escondidas durante nuestras salidas o capturas de pantalla de sus videollamadas. Me di cuenta, con una claridad que me asustó, de que me estaba enamorando de él. El pensamiento me provocó un ataque de pánico. Recordé el dolor de mi abandono anterior, el miedo a depender emocionalmente de alguien, el terror a que Lucas se encariñara con un hombre que podría desaparecer. Me sentía atrapada entre el deseo de avanzar y el instinto de protegerme. ¿Estaba cometiendo un error? ¿Estaba confundiendo la atención con el amor? O peor aún, estaba tan desesperada por no sentirme sola que me estaba engañando a mí misma. No dormí esa noche. Mi mente era un torbellino de dudas y miedos. A la mañana siguiente, cuando Javier me saludó en la oficina con su habitual café y una sonrisa que ya no podía ignorar, tomé una decisión impulsiva. «Quiero que conozcas a Lucas», le dije sin preámbulos. Su rostro se iluminó, pero vi también un destello de preocupación. «¿Estás segura?», preguntó con cautela. No, no lo estaba. Estaba aterrorizada, pero también estaba cansada de vivir a medias, de negarme la posibilidad de ser feliz por miedo a sufrir. «No», admití con honestidad, «pero quiero intentarlo. Quiero darnos una oportunidad real». Lo que no sabía en ese momento es que esa decisión tomada entre el miedo y la esperanza cambiaría nuestras vidas de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. La primera vez que Javier vino a casa fue un domingo. Preparé la comida favorita de Lucas, limpié cada rincón y ensayé mentalmente 1000 veces cómo presentarlos. Cuando sonó el timbre, mi hijo corrió emocionado. «¿Es tu amigo del trabajo?», preguntó con esa curiosidad infantil que lo caracterizaba. Asentí, incapaz de explicarle que Javier podría ser algo más. Cuando abrí la puerta, me sorprendió verlo con un pequeño paquete envuelto torpemente. «Para Lucas», explicó con nerviosismo. «Me dijiste que le gusta Spider-Man». En ese momento sentí una calidez expandiéndose en mi pecho. Quizás esto no sería un desastre después de todo. Lucas abrió el regalo con la impaciencia propia de un niño de 5 años. Era una figura de acción de Spider-Man, no cualquiera, sino una edición limitada que yo había intentado conseguir sin éxito para su cumpleaños. Los ojos de mi hijo se iluminaron con una alegría que hacía tiempo no veía. «¡Guau! ¡Es increíble! ¿Cómo sabías?», exclamó abrazando el juguete. Javier me miró con complicidad. Nunca le había mencionado ese detalle. «Investigué un poco», respondió simplemente. Algo en su gesto, en ese esfuerzo por conectar genuinamente con mi hijo, sin pretender ser su padre instantáneo, me conmovió profundamente. La tarde transcurrió con una naturalidad que me desconcertó. Javier no intentó impresionar a Lucas con bromas forzadas ni le habló como si fuera un bebé. Simplemente se sentó en el suelo con él, dejó que le mostrara su colección de juguetes y respondió pacientemente a sus interminables preguntas. «Tu amigo es gracioso, mamá», me susurró Lucas cuando fui a la cocina a buscar el postre. «Sabe muchas cosas sobre superhéroes». Observé desde la distancia cómo construían juntos una fortaleza con bloques de plástico, y una parte de mí comenzó a imaginar una vida donde escenas como esta fueran cotidianas. Cuando Lucas se quedó dormido después de exigir que Javier le leyera un cuento, nos sentamos en el balcón con 2 copas de vino. «Lo hiciste bien», le dije, genuinamente impresionada por cómo había manejado el encuentro. Él sonrió, pero detecté cierta tensión en su rostro. «Hay algo que debo decirte», comenzó, y mi corazón se aceleró con aprensión. Aquí venía la bomba, pensé. El defecto oculto,
la razón por la que este hombre aparentemente perfecto seguía soltero. Mi hermana tiene un hijo con autismo, continuó. He aprendido que lo más importante con los niños es no fingir ser quien no eres. Durante las semanas siguientes, Javier se integró gradualmente en nuestras vidas. Nunca se quedaba a dormir cuando Lucas estaba en casa, respetando los límites que yo había establecido. Aparecía con libros infantiles que casualmente encontraba, nos acompañaba al parque los fines de semana. Incluso asistió a una reunión escolar cuando yo tuve una emergencia laboral. No intentaba reemplazar al padre ausente de Lucas, pero tampoco se comportaba como un simple amigo de mamá. Ocupaba un espacio intermedio, indefinido pero cómodo, que parecía satisfacer tanto a mi hijo como a él. En el trabajo, manteníamos nuestra relación en secreto, o al menos eso creíamos. Todo el mundo lo sabe, me confesó Elena una tarde durante el almuerzo. La forma en que se miran en las reuniones los delata. Me sonrojé como una adolescente. No es tan serio, intenté minimizar, aunque sabía que mentía. Javier se había convertido en una constante en mi vida, en la persona a quien enviaba el primer mensaje cada mañana y el último cada noche. Camila, dijo Elena con seriedad, te he visto sonreír más en estos 2 meses que en los 3 años anteriores. Eso me parece bastante serio. La primera vez que dormimos juntos fue después de una cena en su apartamento. Lucas estaba con mi madre, celebrando el cumpleaños de un primo. Había planeado volver a casa temprano, pero la conversación fluyó. Una botella de vino se convirtió en 2. Y de pronto nos estábamos besando en su sofá con una intensidad que me asustó. Había olvidado lo que era desear a alguien así, con cada célula del cuerpo. Cuando me llevó a su habitación, tuve un momento de pánico. «Podemos parar», susurró leyendo mi expresión, pero no quería parar. Quería sentirme viva de nuevo, completa. A la mañana siguiente, despertamos enredados en sus sábanas. Observé su rostro dormido, vulnerable y pacífico, y me invadió una oleada de afecto tan intensa que me sobresaltó. «Te estás enamorando», me dije a mí misma, y el pensamiento ya no me aterrorizaba como antes. Cuando abrió los ojos y me sonrió con esa mirada adormilada, supe que estaba perdida. «Buenos días», murmuró besándome suavemente. «¿Arrepentida?» Negué con la cabeza. No me arrepentía de la noche anterior, pero sí sentía un miedo indefinido creciendo en mi interior. Cada paso hacia él significaba un riesgo mayor de sufrir si todo terminaba mal. Ese miedo se intensificó cuando 3 meses después de nuestra primera cita, Lucas me preguntó durante el desayuno, «¿Javier es tu novio?» La pregunta me dejó sin palabras. Nunca habíamos definido nuestra relación con etiquetas, aunque para entonces él pasaba casi todos los fines de semana en casa. «Es alguien muy especial para mí», respondí cautelosamente. Lucas asintió, procesando la información. «¿Él nos quiere?», insistió con esa franqueza brutal de los niños. «Creo que sí», dije, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Y si un día ya no nos quiere?», preguntó mi hijo. «¿Se irá como mi papá?». Esa noche, después de acostar a Lucas, llamé a Javier llorando. Le conté la conversación con mi hijo y mis propios miedos. «No puedo prometerle que nunca me iré», dijo después de un largo silencio. «Nadie puede prometer algo así, pero sí puedo prometerle, y a ti, que mientras esté en sus vidas estaré completamente presente. Y si algún día, por cualquier razón, debemos separarnos, no desapareceré de la noche a la mañana». Quería creerle. Una parte de mí lo hacía, pero otra parte, la que había sido abandonada antes, me susurraba que todas las promesas pueden romperse. Nuestro primer conflicto serio llegó cuando Javier recibió una oferta para dirigir una campaña importante en otra ciudad. Sería un proyecto de 3 meses que impulsaría significativamente su carrera. «Podemos hacer que funcione», insistió. «Vendré todos los fines de semana». Pero yo solo podía pensar en las promesas similares que había escuchado del padre de Lucas.
Promesas que se evaporaron en cuanto la distancia se interpuso. Haz lo que tengas que hacer, le dije con frialdad. No te preocupes por nosotros. Era injusto castigarlo por errores ajenos, lo sabía, pero el miedo al abandono era más fuerte que la razón. Javier rechazó el proyecto. Cuando me lo dijo, en lugar de sentirme aliviada, me invadió la culpa. No quiero ser la razón por la que renuncias a tus sueños, protesté. Él me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Y si mis sueños han cambiado?, preguntó suavemente. ¿Y si ahora incluyen a un niño que me pregunta sobre planetas lejanos y a una mujer testaruda que sigue creyendo que no merece ser feliz? Sus palabras me dejaron sin aliento. No puedo cargar con esa responsabilidad, susurré. No te estoy dando una carga, respondió. Te estoy ofreciendo una elección. La elección quedó suspendida entre nosotros como un puente frágil. Durante las semanas siguientes, nuestra relación adquirió un matiz de tensión. Seguíamos juntos, pero cada vez que Javier mencionaba el futuro, yo cambiaba de tema. Cuando sugirió que podríamos buscar un lugar más grande para vivir juntos, fingí no entender la indirecta. Mi corazón lo quería en mi vida permanentemente, pero mi mente calculaba constantemente los riesgos. ¿Qué pasaría si Lucas se encariñaba completamente y luego Javier se iba? ¿Qué pasaría si me acostumbraba tanto a su presencia que olvidaba cómo existir por mí misma? El incidente que lo cambió todo ocurrió una tarde lluviosa de octubre. Lucas tenía fiebre alta y yo estaba en medio de una presentación crucial que no podía abandonar. Desesperada llamé a Javier. Por supuesto que iré, dijo sin dudarlo. Dame la dirección de su escuela. Mientras continuaba mi presentación con una sonrisa forzada, mi mente estaba con mi hijo. ¿Estaría asustado? ¿Confiaría en Javier lo suficiente? ¿Y si la fiebre empeoraba? Apenas pude concentrarme en las preguntas de los clientes, respondiendo mecánicamente mientras los minutos se arrastraban con una lentitud tortuosa. Cuando finalmente pude revisar mi teléfono, encontré un mensaje que me dejó paralizada. No te preocupes, pero estamos en el hospital. Las palabras de Javier me golpearon como un puñetazo. Salí corriendo de la oficina sin dar explicaciones, conduciendo bajo la lluvia con el corazón martilleando contra mis costillas. Cuando llegué a urgencias, la escena que encontré me dejó sin aliento. Javier sostenía a Lucas dormido en sus brazos, meciéndolo suavemente mientras hablaba con un médico. Mi hijo se aferraba a su camisa, incluso en sueños, con esa confianza absoluta que solo los niños pueden tener. Neumonía incipiente, explicó Javier cuando me vio. Estará bien, ya le han dado medicación. He llamado a tu madre, viene en camino. Ver a mi hijo vulnerable, aferrado a Javier como si fuera su salvavidas, desató algo dentro de mí. Toda la armadura que había construido para protegerme se desmoronó en un instante. Mientras esperábamos que Lucas despertara, tomé la mano de Javier entre las mías. Gracias, susurré con la voz quebrada. No solo por hoy, por todo. Él apretó mi mano con una sonrisa cansada. No tienes que agradecer. Quería decirle tantas cosas en ese momento, confesarle que lo amaba, que me aterraba amarlo, que no sabía cómo avanzar sin arruinarlo todo. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, la puerta se abrió violentamente y una voz cortó el aire como un cuchillo. ¿Dónde está mi hijo? Reconocí su voz antes de verlo. 5 años habían pasado, pero ese tono autoritario seguía grabado en mi memoria. Raúl, el padre de Lucas, estaba parado en la puerta, con el cabello más corto y algunas canas prematuras, pero con la misma expresión arrogante que recordaba. ¿Dónde está mi hijo?, repitió, ignorando completamente a Javier. Sentí que el tiempo se detenía, que el aire se volvía denso y asfixiante. Lucas, adormilado por la medicación, se removió en los brazos de Javier. ¿Quién es mamá?, preguntó con voz débil. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. ¿Cómo explicarle que el hombre que nunca había estado presente era su padre?
Soy yo, campeón, dijo Raúl, avanzando hacia la cama como si tuviera todo el derecho. Tu papá. La confusión en el rostro de Lucas me partió el alma. Miró a Raúl, luego a Javier, después a mí, buscando respuestas que no sabía cómo darle. Creo que este no es el momento, intervino Javier con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. El niño está enfermo y necesita descansar. Raúl lo miró como si recién notara su presencia. ¿Y tú quién eres?, preguntó con desdén. Antes de que Javier pudiera responder, Lucas se aferró más a él. Es el amigo especial de mamá, dijo mi hijo. Él me cuida. Esas palabras simples, él me cuida, cayeron como un rayo entre nosotros. Vi cómo el rostro de Raúl se transformaba, pasando de la arrogancia a algo parecido a la vergüenza, para finalmente asentarse en una fría determinación. Necesitamos hablar, me dijo, señalando la puerta. Miré a Lucas, que había vuelto a dormirse en los brazos de Javier, aparentemente ajeno al drama que se desarrollaba. Ve, murmuró Javier. Yo me quedo con él. En sus ojos vi preocupación, pero también confianza. Confianza en mí, en que podría manejar esta situación. Salí al pasillo con piernas temblorosas, preparándome para una conversación que nunca imaginé tener. ¿Así que tienes novio?, fue lo primero que dijo Raúl cuando estuvimos solos. No respondí, demasiado indignada por su tono casual, como si tuviera derecho a cuestionar mi vida. He vuelto, Camila, continuó. Estoy establecido ahora. Tengo un buen trabajo, un apartamento, estabilidad. Quiero formar parte de la vida de Lucas. Las palabras que tantas veces había imaginado escuchar, las que hubieran significado tanto 5 años atrás, ahora sonaban huecas. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. 5 años, Raúl. 5 años en los que no enviaste un mensaje, ni una llamada, ni un peso para tu hijo. ¿Por qué ahora? Mi madre está enferma, confesó después de un silencio. Cáncer terminal. Antes de irse, quiere conocer a su único nieto. Una parte de mí sintió compasión por esa mujer que no conocía. Otra parte, más cínica, se preguntó si esa era toda la verdad. Lo siento por tu madre, dije sinceramente, pero no puedes aparecer de repente y esperar que todo sea fácil. Lucas ni siquiera te conoce. Raúl se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que reconocí de nuestro pasado. Mi abogado dice que tengo derechos, mencionó, como quien no quiere la cosa. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Me estás amenazando con un juicio por la custodia? No lo veas así, respondió, evitando mi mirada. Solo quiero tiempo con mi hijo, visitas regulares, quizás algunos fines de semana. No te pido la custodia completa. Sus palabras sonaban razonables, pero algo en su tono me ponía alerta. Recordé cómo durante nuestro noviazgo, Raúl siempre conseguía lo que quería. Era manipulador. Sabía exactamente qué decir y cuándo presionar. Necesito pensar, dije finalmente. Lucas está enfermo ahora. Cuando se recupere, hablaremos sobre cómo proceder. Raúl asintió, aparentemente satisfecho con esta concesión. Me entregó una tarjeta con su número. Llámame cuando esté mejor. No desapareceré esta vez, Camila. He cambiado. Cuando volví a la habitación, encontré a Javier leyéndole suavemente a Lucas, quien dormitaba a ratos. La escena contrastaba dolorosamente con la conversación que acababa de tener. ¿Todo bien?, preguntó Javier cerrando el libro. Asentí mecánicamente, aunque nada estaba bien. Mi pasado había regresado para amenazar la frágil felicidad que comenzaba a construir. Esa noche, mientras Lucas dormía y Javier buscaba café, llamé a Elena. Necesito el nombre de un buen abogado familiar, le dije sin rodeos. El padre de Lucas ha vuelto y está hablando de derechos de visita. Su jadeo de sorpresa reflejó mi propio desconcierto. Dios mío, Camila, ¿qué vas a hacer? Los días siguientes fueron una vorágine de consultas legales, conversaciones tensas y noches de insomnio.
El abogado que Elena me recomendó no me dio buenas noticias. Legalmente es su padre, explicó con tono profesional. Nunca renunció formalmente a sus derechos parentales. Si va a la corte, probablemente le concederán visitas supervisadas al principio. Javier se mantuvo a mi lado durante todo el proceso, ofreciéndome su apoyo sin presionar. ¿Qué quieres hacer?, me preguntaba cada vez que me veía abrumada. No lo que debía hacer, no lo que era justo o correcto, sino lo que yo quería. Nadie me había dado esa opción antes. Una semana después del encuentro en el hospital, Raúl comenzó a enviar regalos a casa. Juguetes caros, ropa de marca, incluso una consola de videojuegos que Lucas había mencionado querer. ¿De quién son estos regalos?, preguntó mi hijo, emocionado con tanto presente. De alguien que quiere conocerte, respondí vagamente. No había encontrado el valor para explicarle quién era realmente Raúl. Cada noche, mientras lo arropaba, me preguntaba cómo decirle a un niño de 5 años que el padre que nunca había estado en su vida ahora quería ser parte de ella, que el hombre cuyos genes compartía había elegido regresar justo cuando comenzábamos a sentirnos completos sin él. Recuerdo especialmente la tarde en que Lucas me preguntó, mientras construíamos un modelo de nave espacial que Raúl le había enviado: ¿todos los niños tienen papá? La pregunta me dejó helada. Era la primera vez que abordaba directamente el tema de su padre ausente. La mayoría sí, respondí con cautela. Algunos tienen 2 papás, otros viven solo con su papá, y otros, como tú, viven con su mamá. Lucas asintió, procesando la información. ¿Mi papá no quiso quedarse con nosotros?, preguntó con una inocencia que me partió el corazón. Las lágrimas acudieron a mis ojos. A veces los adultos tomamos decisiones difíciles, dije finalmente. Tu papá no estaba listo para ser padre cuando tú naciste. Esa noche, cuando Javier vino a cenar, percibió inmediatamente que algo había pasado. Esperó a que Lucas se durmiera para preguntarme. Le conté la conversación, las lágrimas resbalando por mis mejillas. ¿Y si le hace daño?, susurré. No daño físico, sino emocional. ¿Y si aparece en su vida por unos meses y luego vuelve a desaparecer? ¿Cómo le explico eso a un niño que apenas está formando su identidad? Javier me abrazó en silencio, permitiéndome desahogarme. No puedes protegerlo de todo, dijo finalmente. Pero puedes asegurarte de que sepa que, sin importar lo que pase con Raúl, él siempre tendrá un hogar seguro contigo. Finalmente, acordamos un encuentro supervisado en un parque. Lucas estaba nervioso, aunque no sabía exactamente por qué. ¿Quién es este señor que quiere conocerme?, preguntó mientras lo vestía. Es alguien de la familia, respondí evasivamente. Javier se ofreció a acompañarnos, pero sentí que debía enfrentar esto sola, al menos la primera vez. Cuando llegamos al parque, Raúl ya esperaba con otro regalo en las manos. Al verlo, sentí una punzada de recuerdos. Nuestra primera cita, el momento en que me dijo que me amaba, la expresión de pánico en su rostro cuando le dije que estaba embarazada. Lucas se escondió detrás de mi pierna, repentinamente tímido. Hola, dijo Raúl, agachándose para quedar a la altura de Lucas. ¿Sabes quién soy? Miré a mi hijo, luego a su padre biológico, y supe que no podía seguir postergando la verdad. Lucas, dije con voz más firme de lo que esperaba. Este es Raúl, él es tu papá. Los ojos de mi hijo se abrieron enormemente, llenos de confusión y curiosidad. ¿Mi papá?, repitió, como si estuviera probando las palabras. Durante un momento terrible pensé que correría hacia Raúl, que lo abrazaría con esa incondicionalidad que caracteriza a los niños. En su lugar, dio un paso atrás, aferrándose más a mi mano. Pero Javier dijo que algunos niños solo tienen mamá, murmuró. El encuentro fue incómodo y breve. Lucas aceptó el regalo, pero se mantuvo distante, respondiendo a las preguntas de Raúl con monosílabos. Cuando finalmente nos fuimos, después de una hora que pareció eterna,
Mi hijo no mencionó a su padre en todo el camino a casa. Fue solo cuando llegamos que se volvió hacia mí con una seriedad impropia de su edad. No quiero más regalos de ese señor, declaró. ¿Está bien si no quiero verlo más? Sus palabras me provocaron un torbellino de emociones. Alivio, porque no parecía interesado en formar un vínculo con Raúl. Tristeza, porque ningún niño debería rechazar a su propio padre. Y culpa, porque una parte de mí estaba feliz de que prefiriera nuestra vida tal como era. Raúl no aceptó bien el rechazo. Es solo un niño, argumentó cuando le dije que Lucas no quería seguir con las visitas. No sabe lo que quiere. Tú lo has manipulado en mi contra. Sus acusaciones me dolieron, pero me mantuve firme. No te estoy prohibiendo verlo, expliqué. Solo te pido que respetes su ritmo. Tal vez podríamos intentar con cartas o videollamadas primero, algo menos intimidante. Pero Raúl no quería compromisos. Mi madre se está muriendo, insistió. No tenemos tiempo para ir despacio. Cuando mencionó nuevamente a su abogado, sentí que algo se rompía definitivamente entre nosotros. Haz lo que tengas que hacer, dije, cansada de sus manipulaciones. Pero recuerda que Lucas no es un trofeo que puedes reclamar cuando te conviene. La amenaza del juicio por la custodia pendía sobre nosotros como una nube oscura. Javier intentaba animarme, asegurándome que ningún juez otorgaría derechos significativos a un padre que había estado ausente durante 5 años. Pero yo conocía a Raúl. Era persuasivo, carismático cuando se lo proponía. Y ahora tenía dinero, estabilidad y la carta de la abuela enferma para generar simpatía. Por las noches, mientras todos dormían, me torturaba imaginando escenarios en los que perdía a Lucas, en los que un juez decidía que mi hijo estaría mejor con su padre y su nueva vida acomodada. Una tarde, después de otra discusión telefónica con Raúl, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi antiguo jefe en Barcelona, quien meses atrás me había ofrecido un puesto en su agencia. No le conté a nadie sobre mi llamada a Barcelona, ni siquiera a Javier. Mientras la situación con Raúl se intensificaba, yo investigaba escuelas en España, costos de vida, requisitos de visa. Escapar parecía la única solución para proteger a Lucas. Una noche, después de que Javier se fuera, recibí un correo electrónico con una oferta formal, un contrato por 2 años, con un salario considerablemente mayor al que tenía. Es tu decisión, me había dicho mi antiguo jefe, pero necesito una respuesta pronto. Miré la foto de Lucas en mi escritorio, luego el lado de mi cama donde Javier solía dormir. Estaba dispuesta a abandonarlo todo para huir de Raúl. El día que recibí los documentos oficiales de la demanda de custodia compartida, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Raúl solicitaba fines de semana alternos y 2 semanas durante las vacaciones escolares. Su abogado había construido un caso sorprendentemente sólido, presentándolo como un hombre reformado que había cometido errores pero merecía una segunda oportunidad. Mencionaba su estabilidad financiera, su nuevo apartamento con una habitación para Lucas, incluso una evaluación psicológica que lo declaraba emocionalmente apto para la paternidad. El documento terminaba con un golpe bajo. El demandante desea facilitar que su hijo conozca a su abuela paterna antes de su fallecimiento. Esa tarde, cuando Javier vino a cenar como de costumbre, me encontró rodeada de papeles legales, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ha presentado la demanda, expliqué, mostrándole los documentos. Javier los leyó en silencio, su rostro endureciéndose con cada página. Podemos luchar contra esto, aseguró finalmente. Contrataremos al mejor abogado, demostraremos que ha estado ausente, que Lucas apenas lo conoce. Su determinación debería haberme reconfortado, pero solo intensificó mi culpa. ¿Cómo decirle que estaba considerando huir? Que había estado planeando a sus espaldas destruir la vida que estábamos construyendo. Hay algo que debo contarte, comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Tienes una oferta en Barcelona, dijo Javier sorprendiéndome. Ante mi expresión de asombro,
Sonrió tristemente. Elena me lo contó. Tu antiguo jefe la llamó como referencia. La vergüenza me inundó. Había sido descubierta en mi plan cobarde de escapar sin enfrentar los problemas. No iba a aceptarla, mentí pobremente. Javier tomó mis manos entre las suyas, con esa gentileza que siempre me desarmaba. Camila, si quieres irte lo entenderé, pero no huyas de Raúl. Eso solo le dará más munición legal. Si te vas, que sea porque realmente quieres una nueva vida en España, no porque estás escapando. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Tenía razón. Huir solo empeoraría nuestra situación legal. Raúl podría acusarme de alienación parental, incluso de secuestro si me llevaba a Lucas sin su consentimiento. ¿Qué hago entonces?, pregunté sintiéndome perdida. Luchar, respondió simplemente. Y no sola. Estoy aquí, contigo. Esa noche, mientras observaba a Javier ayudar a Lucas con su tarea, tomé una decisión. No escaparía. Enfrentaría a Raúl con toda la fuerza que había acumulado en estos años como madre soltera. Y lo haría con Javier a mi lado, si él estaba dispuesto a quedarse durante la tormenta que se avecinaba. La primera audiencia en el juzgado familiar fue una experiencia surrealista. Ver a Raúl en traje, fingiendo ser un padre responsable y preocupado, me provocó una mezcla de rabia y tristeza. Durante su testimonio, habló de su profundo arrepentimiento por los años perdidos y su deseo de rectificar sus errores. Incluso lloró cuando mencionó a su madre enferma. Era un espectáculo tan bien ensayado que casi me lo creí yo misma. Cuando fue mi turno, el abogado de Raúl me atacó sin piedad, insinuando que había ocultado deliberadamente a Lucas, que ahora tenía un novio viviendo en casa, y que buscaba reemplazar al padre biológico con otra figura masculina. ¿Es cierto que ha considerado recientemente un trabajo en Barcelona?, preguntó el abogado de Raúl con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabían eso? Miré a mi abogado, quien asintió levemente, indicándome que respondiera con honestidad. Sí, recibí una oferta, admití. ¿Y planeaba llevarse al menor fuera del país sin consultar con su padre? Insistió. No había tomado ninguna decisión definitiva, respondí, sintiendo cómo la situación se volvía en mi contra. Cuando salimos del juzgado, mi abogado no ocultó su preocupación. No se ve bien, confesó. El juez podría interpretar que estabas planeando alejar al niño de su padre. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Raúl, envalentonado por cómo había ido la audiencia, comenzó a presionar más. Aparecía sin previo aviso en la escuela de Lucas. Enviaba regalos casi diariamente. Incluso contactó a mi madre para ganarse su simpatía. Lo más doloroso fue ver cómo Lucas, inicialmente reticente, comenzaba a emocionarse con la atención de este padre recién descubierto. Papá dice que me llevará a Disney cuando gane el juicio, comentó inocentemente una tarde. Esas palabras me rompieron. ¿Quieres ir a vivir con él?, pregunté conteniendo las lágrimas. Lucas me miró confundido. No, quiero vivir contigo y con Javier, respondió. Pero papá dice que el juez decidirá. Una tarde, mientras revisaba documentos para el caso, encontré una caja que no había abierto en años. Contenía recuerdos de mi relación con Raúl, fotos, cartas, incluso el test de embarazo positivo que cambió nuestras vidas. Entre los papeles, descubrí un sobre con una carta que nunca envié. La había escrito un mes después de que Raúl desapareciera, una mezcla de súplica y acusación. Al releerla, algo llamó mi atención. Mencionaba unos mensajes donde Raúl explícitamente decía no querer nada con el bebé. Busqué frenéticamente mi antiguo teléfono. ¿Sería posible que todavía tuviera esos mensajes? ¿Que pudieran servir como evidencia de su abandono voluntario? El teléfono, sorprendentemente, aún funcionaba después de cargarlo. Con manos temblorosas, navegué hasta la conversación archivada con Raúl.
Y ahí estaban, exactamente como los recordaba. Mensajes donde claramente expresaba que no quería ser padre, que yo debía solucionar el problema, que si decidía tener al bebé, estaría sola. El último, enviado cuando Lucas tenía apenas un mes. No me contactes más. No quiero saber nada del niño. Esa no es la vida que quiero. Con el corazón acelerado, envié capturas de pantalla a mi abogado. Su respuesta fue inmediata. Esto cambia todo. Con esto podemos demostrar que el abandono fue deliberado, no una simple ausencia. La noche antes de la audiencia decisiva, mientras Lucas dormía, Javier y yo tuvimos una conversación que había estado postergando. Si ganamos mañana, dije, quiero que sepas que rechacé formalmente la oferta de Barcelona. Sus ojos se iluminaron, pero inmediatamente adoptaron esa expresión cautelosa que había aprendido a reconocer. ¿Estás segura? Es una gran oportunidad profesional. Tomé su mano, sintiendo una claridad que había estado ausente durante semanas. Barcelona era escapar, y no quiero escapar de la vida que estamos construyendo. Respiré profundamente antes de continuar. Te amo, Javier, a pesar de mis miedos, a pesar de mis muros, y quiero intentarlo, realmente intentarlo si tú también quieres. Su respuesta fue un beso que contenía todas las palabras que necesitaba escuchar. Cuando nos separamos, tenía lágrimas en los ojos. Hay algo que debo preguntarte, dijo con voz temblorosa. Lo he estado pensando durante semanas, pero con todo esto del juicio, nunca parecía el momento adecuado. Se levantó, fue hasta su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se detuvo. No es lo que piensas, aclaró rápidamente abriendo la caja. Dentro había una llave. Es de mi apartamento. Quiero que tú y Lucas se muden conmigo, o podemos buscar un lugar nuevo, más grande, lo que prefieras. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente con su brazo alrededor de mi cintura y el peso de la llave contra mi pecho. En la audiencia final, mi abogado presentó los mensajes de Raúl. El juez, un hombre mayor de expresión severa, los leyó en silencio. Vi cómo el rostro de Raúl perdía color al reconocer sus propias palabras. Su abogado intentó argumentar que los mensajes eran antiguos, que reflejaban el pánico inicial de un hombre joven, no su verdadera intención, pero el daño estaba hecho. Durante su contrainterrogatorio, mi abogado fue implacable. ¿Puede explicar, señor, por qué ahora tiene tanto interés en un hijo que explícitamente rechazó? ¿Coincide esta repentina preocupación paternal con el diagnóstico de su madre o hubo algún otro factor? Raúl balbuceó, incapaz de ofrecer una respuesta coherente. Cuando el juez dictó su resolución, contuve la respiración. Custodia exclusiva para la madre, declaró sin inflexión en la voz. El padre podrá tener visitas supervisadas una vez al mes, que podrán revisarse en un año si demuestra constancia e interés genuino. Raúl se levantó protestando, pero el juez lo silenció con una mirada. Las acciones tienen consecuencias, señor. No puede desaparecer durante 5 años y esperar regresar con plenos derechos paternales. Ha demostrado que su interés actual puede estar más motivado por la situación de su madre que por un deseo genuino de paternidad. Demuestre lo contrario con acciones sostenidas en el tiempo, no con discursos emotivos en mi juzgado. Al salir del tribunal, encontré a Javier esperando con Lucas. Mi hijo corrió hacia mí, ajeno al drama que acababa de desarrollarse. ¿Ya terminó la reunión aburrida?, preguntó con impaciencia. ¿Podemos ir por helado como prometiste? Lo abracé fuertemente, inhalando su aroma a champú infantil y galletas. Sí, mi amor, ya terminó todo. Sobre su cabeza, mis ojos encontraron los de Javier. En su mirada había alivio, amor y algo más. La promesa de un futuro juntos. Raúl salió poco después, evitando mirarnos. Parte de mí sintió compasión por él. Había perdido la oportunidad de conocer al niño extraordinario que era Lucas, y ahora tendría que reconstruir esa relación desde cero.
si es que realmente le interesaba hacerlo. Esa noche, mientras empacaba algunas cosas para mudarnos temporalmente al apartamento de Javier, recibí un mensaje de un número desconocido. Era la madre de Raúl. «Sé lo que ha pasado hoy», escribió. «Mi hijo cometió errores imperdonables. No te culpo por proteger a Lucas. Solo quería decirte que, si algún día decides que puede conocer a su abuela, aunque sea una vez, te lo agradecería eternamente». Sus palabras me conmovieron profundamente. Entre las mentiras y manipulaciones de Raúl, había olvidado que existía una mujer enferma cuyo único deseo era conocer a su nieto. Miré la foto de Lucas en mi mesita de noche, luego a la llave que Javier me había dado. Tomé el teléfono y comencé a escribir una respuesta que cambiaría nuestras vidas de maneras que no podía imaginar. Decidí responder a la madre de Raúl con una invitación. «Este domingo podemos llevar a Lucas a conocerla», escribí después de consultarlo con Javier. Él, como siempre, me apoyó sin juzgar. «Es lo correcto», dijo simplemente. 2 días después, llevamos a Lucas a una casa modesta en las afueras de la ciudad. Carmen, la madre de Raúl, nos recibió en silla de ruedas, visiblemente debilitada por la enfermedad, pero con ojos brillantes de emoción. Raúl no estaba presente, un acuerdo tácito entre nosotros. Ese primer encuentro fue incómodo pero conmovedor. Lucas, inicialmente tímido, pronto se abrió cuando Carmen le mostró fotos de su padre de pequeño. «Se parece mucho a ti», le dijo a mi hijo, con lágrimas contenidas. Durante las 2 horas que pasamos allí, observé cómo Lucas establecía una conexión con esta abuela que nunca había conocido. No hablaba mucho, pero escuchaba con genuino interés sus historias sobre Raúl de niño. Antes de irnos, Carmen me tomó la mano. «Gracias», susurró con voz quebrada. «Has criado a un niño maravilloso». En el auto de regreso a casa, Lucas permaneció pensativo. «¿La abuela Carmen se va a morir?», preguntó finalmente. La pregunta me dejó sin aliento. «Está muy enferma», respondí con honestidad. «Pero nadie sabe exactamente cuándo ocurrirán esas cosas. Quiero verla otra vez», declaró mi hijo con esa determinación que había heredado de mí, antes de que se vaya al cielo. Sus palabras me conmovieron profundamente. A sus 5 años, comprendía más sobre la vida y la muerte de lo que yo creía. Miré a Javier, quien conducía en silencio. «Por supuesto que puedes verla de nuevo», aseguré. Esa noche, después de acostar a Lucas, Javier y yo hablamos sobre el futuro. «Si quieres que sigamos visitando a Carmen, te apoyaré», dijo. «Pero ¿qué pasará con Raúl? Eventualmente querrá estar presente». Era una pregunta válida que no tenía respuesta fácil. «No lo sé», admití. «Pero no puedo negarle a Lucas la oportunidad de conocer a su abuela». Durante los meses siguientes, visitamos a Carmen cada 2 semanas. A veces Raúl estaba allí, otras no. Cuando coincidíamos, manteníamos una cortesía distante que gradualmente se transformó en algo parecido al respeto mutuo. Nunca serías amigos, pero habíamos encontrado una forma de coexistir pacíficamente por el bien de Lucas y Carmen. Mientras tanto, Javier, Lucas y yo nos adaptábamos a nuestra nueva vida juntos. Mudarnos a su apartamento fue un gran cambio, pero también el comienzo de algo hermoso. Javier había preparado una habitación especialmente para Lucas, con estrellas fluorescentes en el techo y una colección de libros sobre el espacio. «Un día me convertiré en astronauta», declaraba mi hijo frecuentemente. Nuestra primera Navidad juntos fue mágica y agridulce a la vez. Carmen había empeorado, por lo que decidimos celebrar la Nochebuena en su casa. Fue extraño ver a Raúl y Javier intercambiando regalos con Lucas, como si fuéramos una familia extendida y disfuncional, pero unida por el amor hacia un niño. Esa noche, mientras todos dormían, salí al pequeño jardín de Carmen. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado. Nunca hubiera imaginado que mi vida tomaría este rumbo cuando acepté,
después de meses de insistencia, salir con un hombre que no era mi tipo. La vida tenía formas curiosas de sorprendernos. Carmen falleció 3 meses después, en una apacible tarde de marzo. Lucas lloró inconsolablemente, su primer encuentro real con la pérdida. Pero apenas la conocí, repetía entre sollozos. Durante el funeral observé a Raúl, destruido por el dolor pero sostenido por la presencia de su hijo. En un momento, nuestras miradas se cruzaron y vi algo que nunca esperé encontrar: gratitud. Más tarde, cuando la mayoría de los asistentes se habían marchado, se acercó a mí. «Gracias por permitir que mi madre conociera a Lucas», dijo con voz quebrada. «Fue lo más importante para ella en sus últimos meses». Por primera vez en años, sentí que había hecho las paces con el pasado. La muerte de Carmen cambió algo en Raúl. Comenzó a tomar más en serio su rol como padre, respetando los horarios de visita establecidos por el juez y realmente conectando con Lucas, en lugar de solo impresionarlo con regalos caros. Un día, después de que regresara de pasar la tarde con él, Lucas me dijo algo que me dejó pensativa. Papá me contó que cuando yo nací, él tuvo mucho miedo. Dijo que no sabía cómo ser un buen padre porque su papá nunca estuvo con él. Era una explicación, no una justificación. Pero por primera vez pude ver a Raúl como un ser humano complejo, no solo como el villano de mi historia. Un año después de mudarnos con Javier, me propuso matrimonio. No fue una sorpresa romántica elaborada, sino un momento íntimo mientras cocinábamos juntos después de acostar a Lucas. «Sé que es solo un papel», dijo, removiendo la salsa de tomate, «pero me gustaría que fuéramos oficialmente una familia, tú, Lucas y yo». La simplicidad de su propuesta, tan característica de él, me hizo amarlo aún más. No necesitaba grandes gestos ni declaraciones dramáticas, solo su constancia, su forma silenciosa pero inquebrantable de estar presente cada día. «Sí», respondí, manchando su camisa de salsa al abrazarlo. «Ya somos una familia, pero me encantaría hacerlo oficial». Cuando le contamos a Lucas sobre nuestros planes de matrimonio, su reacción no fue la que esperábamos. «¿Javier será mi nuevo papá?», preguntó con el ceño fruncido. Intercambiamos miradas de preocupación. «No exactamente», explicó Javier con cuidado. «Raúl siempre será tu papá. Yo seré, bueno, también seré como un papá, pero diferente». Lucas pareció considerar esto seriamente. «¿Puedo tener 2 papás?», preguntó finalmente, «porque Martín en mi clase tiene 2 mamás». La inocencia de su pregunta nos hizo sonreír. «Por supuesto que puedes», afirmé abrazándolo. «Puedes tener a Raúl como tu papá biológico y a Javier como tu padrastro. Ambos te quieren». Decidimos organizar una boda sencilla, solo con familiares y amigos cercanos. Para mi sorpresa, fue Lucas quien sugirió invitar a Raúl. «Es mi papá», explicó con esa lógica aplastante de los niños. «Y ya no están enojados, ¿verdad?». Javier y yo nos miramos inseguros. No estábamos enojados con Raúl, pero invitarlo a nuestra boda parecía extraño. Sin embargo, entendía el deseo de Lucas de tener a todas las personas importantes de su vida en un mismo lugar. Finalmente acordamos enviarle una invitación, sin expectativas. Su respuesta llegó una semana después. «Gracias por pensar en mí. Lucas merece ver que los adultos en su vida pueden llevarse bien. Estaré allí». La ceremonia fue tan perfecta como puede serlo una boda con un niño de 6 años como protagonista no oficial. Lucas insistió en ser quien llevara los anillos, una responsabilidad que tomó tan seriamente que ensayó durante días. Cuando Javier y yo intercambiamos votos, miré alrededor y vi a mi madre llorando de felicidad, a Elena dándome pulgares arriba y a Raúl discretamente sentado en la última fila con una expresión serena. La vida había dado tantas vueltas desde aquella primera cita que acepté a regañadientes. El hombre que no era mi tipo se había convertido en mi esposo, en el padre que Lucas merecía, en mi compañero de vida.
nuestra vida como familia oficialmente constituida tuvo sus desafíos. Lucas empezó la escuela primaria y con ello vinieron nuevas rutinas, amigos, responsabilidades. Javier recibió una oferta para dirigir su propia agencia creativa, lo que significaba más trabajo, pero también mayor flexibilidad. Yo fui ascendida a directora de diseño, cumpliendo una ambición profesional que había postergado mientras criaba sola a Lucas. Incluso Raúl encontró estabilidad, comenzando una relación seria con una compañera de trabajo. Gradualmente, lo que una vez fue un complicado triángulo se transformó en una constelación familiar funcional, donde todos orbitaban alrededor del bienestar de Lucas. Cuando Lucas cumplió 7 años, Javier me dio una sorpresa que cambiaría nuevamente nuestras vidas. He estado ahorrando, confesó una noche, para comprar una casa, con jardín para que Lucas pueda jugar, un estudio para ti, espacio para todos. Su entusiasmo era contagioso, pero también sentí una punzada de inquietud. ¿Podríamos permitírnoslo? ¿Era el momento adecuado para otro gran cambio? Como si leyera mis pensamientos, añadió: y hay otra razón por la que necesitaremos más espacio. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Dentro había un diminuto par de zapatitos de bebé. Si quieres, claro, añadió con nerviosismo. Siempre he soñado con tener una familia grande. La noticia de mi embarazo fue recibida con reacciones mixtas. Mi madre estaba extasiada ante la perspectiva de otro nieto. Elena organizó inmediatamente un baby shower anticipado. Raúl me felicitó cordialmente, aunque pude detectar cierta tensión en su voz. Pero la reacción más importante era la de Lucas. Le contamos durante una cena especial, preparados para cualquier señal de celos o inseguridad. ¿Tendré un hermanito?, preguntó, sus ojos abriéndose con asombro. O una hermanita, aclaré. Y podré enseñarle cosas, como andar en bicicleta y contar hasta 100. Su entusiasmo me llenó de alivio. Serás el mejor hermano mayor del mundo, aseguró Javier, revolviéndole el cabello. Los meses pasaron en un borrón de náuseas matutinas, visitas médicas, preparativos para la mudanza y adaptación a nuestra nueva casa. A veces, en momentos de quietud, reflexionaba sobre el camino recorrido, de madre soltera luchando por mantener a flote mi carrera y criar a mi hijo, a esposa, futura madre de 2, con una carrera floreciente y un hogar estable. No había sido fácil. Hubo momentos en que casi perdí la esperanza, en que el miedo a ser herida casi me impide abrirme al amor de Javier. Pero había tomado un riesgo, había aceptado esa primera cita con el hombre que insistió durante meses, ese hombre que no era mi tipo. Nuestra hija, Elena Carmen, nació en primavera, con el carácter fuerte de su madre y la paciencia de su padre. Lucas se enamoró de ella instantáneamente, asumiendo su rol de hermano mayor con una seriedad conmovedora. Verlos juntos, a mis 2 hijos, al hombre que se convirtió en el amor de mi vida, me llenaba de una felicidad que a veces dolía. La vida no había resultado como la había planeado. Había sido más difícil, más complicada, pero también infinitamente más rica y satisfactoria. Si alguien me hubiera dicho, aquella tarde en que finalmente acepté tomar un café con Javier, que ese hombre cambiaría mi vida para siempre, probablemente habría huido aterrorizada. A veces el amor llega cuando menos lo esperamos y en la forma que menos imaginamos. Y a veces, solo a veces, merece la pena bajar nuestras defensas y darle una oportunidad. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.